Bienvenidos a una nueva edición de Mires Podcast. Estamos muy felices y agradecidos a toda esta hermosa comunidad que se ha creado allí digitalmente y que están siempre semana tras semana pendientes de ese tema que estamos siempre con todo el corazón, con todo el trabajo que hace todo el equipo para edificarles y para ser de muchísima bendición. Hoy tenemos un tema, o creo que no sería un tema, es una palabra, y hemos titulado el podcast del día de hoy Una palabra clave. Y entre tantos valores y tantos principios, tanto aprendizaje que hay, Dios mío, definir una sola palabra clave es una tarea muy difícil, y para mí es una gran bendición recibir en esta tarde a la fundadora de Mires y la Fundación Mires, nuestra pastora Norma Rodríguez de Varela. Bienvenida. Gracias. Gracias, William. De verdad es un honor y un gran placer y una oportunidad de oro poder terminar el mes, porque ya va culminando el mes de abril, y este mes lo hemos titulado el mes de la palabra, el mes de la estabilidad. Y yo pienso cuando se nos viene esa palabra de estabilidad, ¿qué piensas tú? Bueno, siempre la zona de seguridad, esa zona de confort. Incluso me acuerdo mucho de usted, porque a los quienes tenemos esa oportunidad de conocerle, sé que no le gustan las sorpresas, ¿no? Y siempre que todo esté, como dicen por allí, el dicho coloquial, que el toro lo pueda agarrar por los cachos. Pero, y justamente, bueno, hablando de estabilidad, yo la voy a sacar tal vez de esa zona de estabilidad, porque creo mucho en la palabra, o sea, en la declaración. Creo en la palabra de Dios también, pero creo mucho en la declaración. Y cuando estaba pensando en la preparación de este podcast, hay una imagen que vino a mi mente que ocurrió en los pasillos del CCCT. Y fue ver a una niña que venía no pronunciando palabras, sino silbando, con un sombrero negro que jamás se me olvidará de mi mente. Y pues ciertamente con una promesa, tenía una gran promesa de sanidad, una palabra de sanidad. Pero esta niña no estaba hablando verbalmente al 100%, pero lo que sí había sobre esa niña era una palabra. Incluso he escuchado muchísimo en sus mensajes y en sus prédicas que pues en algún momento fue tildada de loca, de no ser una persona que no estaba cuerda por los médicos, inclusive por su esposo. ¿Cómo creer tanto en una palabra cuando las circunstancias están tan cuesta arriba? Wow, creo que eso que pasó con Glendis en ese momento, porque Glendis tenía en ese tiempo 10 para 11 años, sí, más o menos. Cuando ella tuvo la recaída, porque esto fue una recaída. Glendy nace con hidrocefalia congénita, hidrocefalia desde su vientre, desde el vientre venía con hidrocefalia. No la desarrolló en el vientre, la desarrolló fuera del vientre. Fíjate que la cabecita de Glendy llegó a medir 53 centímetros. Wow. Actualmente su cabeza mide 57, o sea, es el mismo tamaño de la cabeza, lo que es que se emparejó con su cuerpo, ¿ok? Dios tuvo misericordia que en aquel tiempo que la operan, casi a los 3 meses de nacida, la válvula se adaptó, sin un sí, sin un no. Llevaba una vida muy normal, una vida muy linda en su colegio, no necesitaba educación especial, nada de esto, porque venía muy bien. Pero a los 10 para 11 años se complica por Escherichia coli, ¿ok? Esta bacteria ataca la orina y ya no estaba en la vejiga, ahora estaba en el cerebro. Era muy difícil ver que había una complicación a nivel cerebral, porque dicen que cuando la válvula está tapada, ella dependía de una válvula, cuando la válvula está tapada, de hecho a uno lo enseñan a manejar la válvula,
y uno según le da para la hunde, y si está tapada no sube, se queda. Pero en el caso de Glendy, la válvula entraba y salía, entonces no daba eso de que estaba mala, ¿no? La válvula. Y bueno, ahí durábamos alrededor, no sé, de un mes buscando qué pasaba. Y cuando Glendy se complica, llevaba como 5 operaciones y Glendy estaba muy complicada. Y los médicos me decían, reunieron a Eliezer, hicieron una junta médica y le dijeron a Eliezer, mire, no queremos hablar con su esposa porque no solo su hija está mal y creemos que bueno, que no va a quedar bien, sino claro, que lo grave del asunto es que la mujer suya está loca. O sea, su esposa no está normal. Su esposa claro, entró en un estado de locura. Pensamos que, claro, como es la mamá, por supuesto, ella está tomando esta posición, entendemos, pero creo que usted está un poquito más cuerdo, ¿no? Necesitamos que usted la haga a ella entender que su hija se está muriendo. Eliezer me encerró en uno de los cuartos donde los niños jugaban y yo recuerdo que cuando él me habla, yo me pegué de una mesa y yo le dije, no, Glendy no se va a morir. Yo traje a mi hija caminando y caminando me la llevo. Eliezer dijo, claro, me uno a los médicos, está loca. Si está loca, mi mujer está loca, mi esposa está loca. Entonces él me dijo, mami, aterriza, bájate de esa nube, mami. Mami, te va a golpear duro en el momento que Glendy muera, te va a golpear muy duro, mami. Mejor entiende que se está muriendo. Yo estoy preparando el cementerio donde va a ser Glendy enterrada. Ya estoy preparando todo. Ya llamé a José del Carmen, que trabajaba en el cementerio, para el sepelio, para el entierro, para todo. Yo le dije, no estoy loca. Ahorita que tú tocas esto, me ha tocado darle ahorita mucha fuerza a mi prima, que está en Chile. Su hijo desarrolló como una hidrocefalia a los 37 años, wow. ¿Ok? Como por un problema de una venita que se inflamó y generó esto, ¿no? Sacaron el líquido, botó sangre. En el momento que ella me llama desesperada, gritando, yo le digo, cálmate tú, porque tú eres la vela que alumbra a la familia. Tienes que tener tranquilidad. Y en este momento, exactamente, hablaba con una líder ahorita antes de entrar y yo le decía, fue tremendo porque Dios me dio una revelación, Dios me dio un sueño donde Él me llevó a la playa, a unas aguas, pero las aguas cristalinas se volvieron en un charco y eso era lo que rodeaba mi vida. Pero el Señor me decía, soporta que es una prueba. Las aguas volvieron a ser normales y yo le daba gracias a Dios porque no me había dejado perecer en esas aguas. Entendí que era la cabeza de Glendy, entendí que era lo que yo estaba pasando en el hospital y yo me agarré de ese sueño y me agarré de esa palabra, soporta que es una prueba. Eso sí, yo empecé a activar la palabra, a hacer declaraciones de fe en ese momento y esa fe y esa palabra empezaron a crear el milagro, pero yo tomé acción también para yo poder sacar al milagro del hospital. Yo mandé a comprar vestido nuevo, zapatos, pelucas, o sea, maquillaje, de todo. Yo decía, con todo esto yo voy a sacar a mi hija de este hospital. Y le damos gracias al Señor, yo en lo particular le doy gracias al Señor porque pude ser testigo presencial, ocular de ese milagro y queremos nuevamente honrar al Señor porque Él es un Dios de milagros, amén. Él siempre hará cosas extraordinarias.
Pero en este mes de abril, nos hemos enfocado en que justamente cada día de nuestra vida sea marcado con una palabra. Dios nos ha permitido a través de ustedes como fundadores de esta casa y que ha bajado todo esto al liderazgo y al equipo de tener en cuenta siempre la lectura de la palabra de Dios. Incluso hay un instrumento, el libro llamado Mi Diario Devocional, que es un formato que nos permite a nosotros cada día obtener una palabra. Pero en sí, ¿qué es el devocional? Porque hay gente que estará diciendo, bueno, ¿cómo es esto de devocional? ¿Será que, no sé, me tengo que arrodillar, ponerme en cruz? ¿Cómo es esto de devocional? Claro, yo le doy gracias a Dios por nuestro apóstol y padre de esta casa, Eliazar Varela, porque era un apasionado por la palabra de Dios y por los libros. En la casa tengo una mesa, pero demasiado grande, llena de libros, y son torres y torres y torres de libros, y a lo largo de toda su vida y su carrera como cristiano, compraba muchos libros, tanto libros por escritores cristianos como también por personas seculares que le ministraban su vida, y él decía, wow, este libro es importante leerlo, ¿no? Yo pienso que si uno no toma una palabra en la vida de uno como una bandera para levantarla en la vida de uno, es imposible nosotros poder convertirnos en lo que nosotros queremos. El mundo fue hecho por una palabra. Una palabra es la que nosotros vamos a tomar en los momentos difíciles, en los momentos duros de nuestra vida. Una palabra te levanta. Sé que conoció al Señor a los 16 años y bueno, como dice por allí, tal vez muchas cosas han pasado, muchas han ocurrido, pero si tuviese que agarrar ahorita en tiempo récord una palabra que usted diga, mira, esta palabra marcó mi vida, sé que pueden ser muchas, pero que agarremos una, ¿cuál sería esa palabra que nuestra amada pastora y amiga Norma nos dice, mira, esta palabra la escucho y bueno, me recuerda esto o me ayuda en esto? ¿Qué palabra hoy puede ser esa bandera actual o de en algún momento importante de su vida? Bueno, pienso que en los momentos más duros de mi vida, porque era la única cristiana evangélica en la casa, yo recuerdo que lo que yo más quería era comprar una Biblia y comprar un himnario, porque en aquel tiempo usábamos los himnos de gloria, y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago yo para soportar todo esto en mi casa? ¿A dónde enfoco mi mirada? Porque yo de niña, yo recuerdo que yo le oraba mucho a un santo, y yo le ponía velas a él, y siempre me cuidaban, y mi mamá me recitaba Ángel de la Guarda, ¿ok? Ajá, pero cuando yo llegué a Cristo, ahora yo no tenía esa mamá cristiana evangélica que me desatara una palabra, tenía América, ¿no? Pero yo decía, ¿dónde enfoco mi mirada? Y hice de mí, para mi mente, para mi vida, para direccionarme, para guiarme, para tomarla, fue el Salmo 121. Okay. El Salmo 121 siempre ha sido, desde que creí en el Señor, mi eslogan, mi bandera, mi estandarte. Yo lo levanto, porque una de las cosas que él dice al comienzo es, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿ok? Wow. Y yo ese salmo siempre me lo sé completico, y yo siempre lo recito, siempre lo levanto. Es mi enfoque porque te direcciona, es mi enfoque porque te manda a alzar. O sea, no veas hacia los lados, no veas hacia el piso, alza tus ojos a los montes, de donde viene tu socorro viene de Jehová. Es importante nosotros saber
quién es nuestro socorro. Y es importante el blanco, hacia dónde enfoco mi mirada. Bueno, qué importante que nosotros podamos tener siempre una palabra que marque nuestra vida. Y bueno, ahorita profundizando en cómo hacer ese devocional, hay 4 puntos importantes. Y quisiera que juntos pudiésemos desglosarlo, porque cuando nosotros abrimos ese devocional es como cuando, bueno, yo no sé mucho de nutrición y creo que se nota, yo voy ahí avanzando un paso a la vez, ¿no? Pero sí sé que hay unas propiedades, esa risa no sé, serán por fe, no sé. Pero hay unas propiedades que cuando uno coloca la fruta, hay unos aparatos llamados extractores, que usted coloca la fruta y toma como la esencia y lo más nutritivo de esa fruta o de ese vegetal para lo que usted use o con lo que usted use el extractor. Asimismo hay 4 puntos. Tenemos el mensaje de Dios para nuestra vida, la promesa que recibimos en esa lectura que estamos teniendo, el mandamiento, porque no podemos pretender que Dios todo nos lo dé sin nosotros hacer una parte que nos toca a nosotros, y la aplicación personal. Y bueno, hay muchas preguntas, tal vez, bueno, en tantas cosas la persona dice, bueno, ¿cómo hago el devocional? Tal vez es muy difícil, paradigmas como el que lee la Biblia se vuelve loco, entre otras cosas. Pero ¿cómo podemos hacer ese paso a paso del devocional? ¿Cómo coloco ese mensaje? ¿Cómo extraigo esa promesa? ¿Cómo extraigo cada uno de esos puntos? Es importante, así como de repente uno empieza las clases, ¿verdad? Okay. Empieza el año escolar y a uno tiene que comprar un material de apoyo para que sea como los libros, los cuadernos, todo lo que los niños van a usar, ¿verdad? Y ellos van poco a poco para ir aprendiéndose todas esas historias, todos esos pasajes, y luego vienen los exámenes para saber si verdaderamente ellos aprendieron lo que estaban estudiando. Y es importante, más que ser una persona que analítica, lógica, cerebral, uno entender que la aplicación es lo que va a hacer que nosotros podamos convertirnos en las personas que dice la palabra. Porque si la palabra yo la tomo, ¿ok? Yo tomo el mensaje para mi vida, que es el texto que yo levanto, ¿ok? Ese día para mi vida. Pero si yo esa palabra la leo por leerla y hago el devocional, lo hago porque quizás tengo personas que me revisan el diario devocional, porque yo me debo a un discipulado, ¿no? Y bueno, yo lo voy a hacer como una tarea, porque el líder me va a regañar si yo no lo hago. Es más, yo recuerdo que antes lo supervisábamos. Ajá. Y se le escribía y se le ponía nota a las personas. Entonces, ¿por qué yo hago el diario devocional? ¿Y para qué yo hago el diario devocional? Yo no lo hago y no lo debo hacer para que un líder me corrija el diario devocional, porque quien está viendo si yo verdaderamente tengo una vida devocional es Dios. Sí. ¿Ok? Dice que los ojos de Él contemplan la tierra, Él es el que sabe. Ahora, cuando yo tomo la palabra y yo no la retengo en mi mente y en mi corazón, se levanta algo hacia afuera. Yo voy a ir a buscar el diario devocional o la Biblia para leerla, no me da tiempo. Claro. No me da tiempo. Y póngale que como estamos viviendo en esta época y en esta era, que nosotros no sabemos ni siquiera lo que a nosotros nos espera. Y póngale que digan, se prohíbe la Biblia. Recojan las Biblias. No pueden tener Biblia. Ahora, ¿dónde está la palabra? ¿A dónde yo voy a extraer, como decías tú, de ese jugo, esa esencia? ¿Dónde está la palabra?
Entonces, por eso yo pienso que es cuando Dios le dice a Moisés, átala. Recuerda que Moisés partió las tablas. O sea, Moisés venía del monte. El Señor le dio la palabra, Moisés las escribe los 10 mandamientos. Luego Moisés va y parte las tablas. Pero gracias a Dios en ese monte, Dios que es tan sabio, le dijo, átalas a tu cuello, átalas a tu corazón, átalas a tu mente. Cuando Él las parte, cuando estaban en su vida, estaban en su corazón, estaban en su mente, y Él pudo volver a plasmar esa palabra. Entonces no es lo que está afuera que me va a dar el resultado. El resultado es yo recitar, yo memorizar, para cuando venga el día malo, yo levantar la palabra. Porque yo voy a vencer al mundo y yo voy a vencer todas las cosas es por la palabra. Porque nosotros lo hemos vencido por la palabra. El enemigo no se vence de otra forma. Pero no es que yo voy a agarrar el texto o la Biblia y se la voy a leer a la circunstancia que está pasando. Es que yo la voy a levantar porque, dime tú, ponle, analiza un momento, vamos en una camioneta y entró un loco. Entró un loco a robar o entró un loco a matar. Tú vas de aquí que saque la Biblia si es que la tienes. Ay, ¿dónde la dejé? Si es que la tienes en la cartera, en algún lado. ¿Dónde yo dejé esa Biblia? Ya va, demonio. Espérate, que te voy a leer la Biblia. Ya va. No. Incluso es algo y que para los que están presenciales y los que están conectados, miren cómo cambia el concepto del devocional. El devocional no es un instrumento para hacer la tarea doctrinal o la tarea de la congregación, sino es una herramienta para que esa palabra sea vida para mí. Y yo ahorita estaba con cada consejo que nos daban, me acordaba de muchas circunstancias. Por ejemplo, Salmo 119, 115, que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y claro, yo esto lo digo no porque, wow, se sabe la Biblia completa, no, sino han sido palabras que te marcan en un momento puntual y tú los puedes recordar y dices, oye, sí, la palabra de Dios es esa luz que me puede dar esa salida en una circunstancia puntual. Pero creo que el mejor ejemplo fue Jesús, cuando el mismo diablo, Jesús ayunando, porque no es que, bueno, Jesús estaba portándose mal, que Jesús andaba en una prueba, no, Jesús estaba, mire, más consagrado que la consagración. Jesús estaba, mire, metidito, ayunando, y el mismo diablo que le dijo, convierte esas piedras en pan, porque escrito está. Y entonces todo era el diablo usando la palabra. Pero Jesús, la única manera que lo contrarrestó no fue usando su poder, no, yo soy el Hijo de Dios y por eso te va fuera. No, Jesús, ¿qué usó? La palabra. Entonces, qué bendición tener un instrumento, una herramienta que a mí diariamente me ayude y me lleve a justamente todos los días de mi vida tener una palabra, porque esa palabra va a llegar y me va a ayudar a enfrentar situaciones, y no solamente enfrentar situaciones. Por ejemplo, Juan 3:16, que es uno de los versículos más hermosos que nos recuerda el amor de Dios. Si yo me siento mal, mire, tengo que recordar ese versículo tan hermoso, que de tal manera Dios amó al mundo y me incluye a mí, que envió a su Hijo. O sea, que Dios me ama. No es solamente enfrentamiento de situaciones, sino también que esa palabra me recuerda el gran amor de Dios. Ahora, bueno, ya adelanté alguna parte, pero ¿qué otros beneficios nos trae el tener esa palabra cierta, esa palabra de Dios todos los días? Mira, la palabra te abre puertas, la palabra tiene un poder para sanarte, la palabra tiene un poder de crear, ¿ok? Con la palabra. Y la palabra te empodera. Lo otro que tiene la palabra es que te libra, ¿no? Y yo, ese Juan 3:16 me recuerda que en una oportunidad a Esther la robaron en San Cristóbal, okay, y quedó sin cédula y sin nada, y ella me dice, yo me voy. Ella tenía pasaje en avión, ella me dice, yo me voy por fe, bueno, yo no sé, que Dios me haga invisible, que tal, típico que en el aeropuerto te piden la cédula. Claro.
Entonces, o es el pasaporte o es la cédula. Entonces ella le explicó al hombre y ella le dijo, yo voy a sacar mi cédula en Caracas porque yo vine de vacaciones y me acaban de robar y me perdí la cédula. Tú me tienes que dejar salir, yo tengo una emergencia, yo tengo que llegar a Caracas. Entonces, yo soy cristiana. Yo soy cristiana y te estoy diciendo la verdad. Entonces viene el hombre y le dice, ¿tú eres cristiana? Sí, yo soy cristiana. ¿Y qué dice Juan 3:16? Típico que cuando a ti te hacen preguntas de la Biblia, por más que tú comas Biblia y escupas versículos, los nervios se traicionan y se te puede olvidar hasta dónde quedan, ¿no? O puedes mezclar, ¿no? Una cosa con la otra. Y Esther es una mujer estudiada en el Instituto Bíblico Central, o sea, que viene de teología, ¿no? Entonces ella se queda y ella le recita el texto al hombre. Y el hombre le dice, ajá, si eres cristiana, porque para nosotros los cristianos, yo soy cristiano también, y para nosotros los cristianos, ese texto es nuestra bandera. Wow. Así que te voy a dejar pasar. Y la dejó pasar. Juan 3:16 la salva. La cédula a partir de este momento es Juan 3:16 para todo cristiano. Hay una anécdota que quiero dejar impresa en este podcast porque es un momento muy especial de esta casa, porque recuerdo, yo estaba muy niño, pero recuerdo y lo escuché muchas veces, ese momento de adquisición de este lugar donde estamos ahorita grabando este podcast y la sede mundial de Mires, y hubo una deuda muy grande y pues había muchos atrasos, se descubrieron algunas cosas y se tuvo que solventar. Y bueno, yo quisiera que usted nos narrara eso porque bueno, la vivencia fue más cercana. Nuestro fundador, el apóstol Eleazar Varela, se sentó con los dueños o los anteriores dueños de este lugar y bueno, tuvo que responder y usó algo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cómo fue esa vivencia en ese momento que él se siente y después de tanto atraso que era una locura, era imposible humanamente responder a ese compromiso? ¿Cómo fue que salió airoso de ese momento? Bueno, típico que Eleazar sufría de estómago y cuando lo atacaban los nervios o Eleazar estaba enfrentando alguna situación fuerte, le caía mal la comida, se desmayaba casi con el malestar, o sea, fuerte. Y para esos días estaba muy atacado de los nervios, de su estómago, y me decía, mami, vamos a perder el teatro, yo necesito reunirme con los dueños del teatro. Decía la cláusula que si dejábamos de pagar un mes, perdíamos este local y debíamos 11 meses a la amortización wow. del teatro. O sea, el hombre, los hombres se reían de él y le decían, pastorcito, si usted no ha podido con la deuda un mes, ¿cómo va a cancelar 11 meses y lo que resta? ¿Okay? Wow. Y era en dólares. Y en aquel tiempo, y Eleazar en ese momento le dijo, un momento, ya vengo. Y se metió al baño. Y oró en el baño y le dijo, Señor, dime qué hago, dime cómo pago yo la deuda, qué le digo yo a estos dos señores. Aparte creo que uno de ellos era abogado. Entonces, él entre la oración, el Señor le dice, dile que tú le das mi palabra. O sea, le vas a decir tu palabra, pero tú le estás dando mi palabra. Y mi palabra es un documento. Y el hombre perdió la palabra y por eso se crearon los abogados y los jueces. Pero tú eres un hombre de palabra porque tú estás parado es en mi palabra y mi palabra es la que te va a llevar a pagar ese teatro. Así que dile que tú le das tu palabra.
Y cuando él sale, así como recibe Moisés la palabra, ¿en qué nombre voy? En el gran yo soy, o sea, en el nombre de Dios, el gran yo soy. Entonces, él sale y le dice, se sienta, pastorcito, entonces díganos cómo quedamos. Pero ese momento lo tomó una atmósfera de Dios y en ese momento él le dice, yo les doy mi palabra que yo voy a pagar. Mes por mes yo voy a pagar. Y el hombre le dice, pero ¿cómo es que cuál palabra? Palabra de hombre. Usted es un hombre, ¿verdad? Ustedes son dos hombres. Yo soy un hombre. Yo les doy mi palabra que yo les voy a pagar. El hombre perdió la palabra y por eso se crearon los abogados y los jueces. Pero yo les doy mi palabra. Y aquí esta es una negociación no de dinero, sino de hombre, de caballero. Y yo les doy mi palabra que yo les voy a pagar. ¿Y por qué en otro momento esa palabra de caballero no se levantó? Y él le dijo, porque yo no llevaba el negocio del teatro. Yo descansé en quien lo llevaba, pero hoy yo lo agarro, hoy yo lo tomo. Y si yo soy responsable, yo les doy mi palabra que esto se cancela. Y cuando los hombres le dijeron, vamos a darle la oportunidad, y le creyeron que él no llevaba el negocio, porque realmente ellos negociaron fue con la otra persona. Y cuando ellos salen de ese lugar, la respuesta de Dios fue que en ese siguiente mes que tocaba pagar, él llevó la cuota completa de la cancelación de ese mes, y mes por mes Dios nos daba el dinero para pagar el teatro. Y hoy por hoy Mire es dueña somos los dueños, la Fundación Mire, de este local, por esa palabra. Una palabra cierta, una palabra que marque nuestro día a día, una palabra que la tengamos como bandera día tras día. Qué importante es que nosotros todos los días de nuestra vida no salgamos de casa, no hagamos nada en nuestro día a día sin que antes nuestra vida sea marcada por una palabra. El tiempo es nuestro amigo, seguramente vamos a tener otras oportunidades para seguir compartiendo, pero hasta aquí el podcast del día de hoy, una palabra cierta. Nos vemos en la próxima edición.